Del temor a la fe. Estudios sobre la profecía de Habacuc y cómo interpretar los hechos de la historia, por el Dr. Martyn Lloyd-Jones. Cuarto, la inevitable necesidad de elegir entre estas dos alternativas. La vida de cada uno de nosotros está basada en una de estas dos actitudes. O adoptamos la sencilla palabra de Dios y vivimos de acuerdo a ella, o no la adoptamos. Si protestamos contra la idea de que los profetas pueden predecir el futuro, o que los milagros y el creer en lo sobrenatural son ridículos en un mundo científico y sofisticado como el actual, solo nos estaremos retrayendo del camino piadoso de la vida. El camino bíblico es un vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Fe significa adoptar la palabra de Dios y actuar de acuerdo a ella sencillamente porque es la palabra de Dios. Significa creer en lo que Dios ha dicho precisamente porque Él lo ha dicho. Aquellos héroes de la fe listados en Hebreos 11 creyeron la palabra de Dios sencillamente porque Dios había hablado. No tenían otra razón por la cual creer. Por ejemplo, ¿por qué tomó Abraham a Isaac su hijo y subió al monte Moria? ¿Por qué estuvo a punto de sacrificarlo? Sencillamente porque Dios le dijo que lo hiciera. No obstante, vivir por fe significa mucho más que eso. Significa el construir toda nuestra vida sobre la fe en Dios. El secreto de todos aquellos personajes del Antiguo Testamento es que vivieron como viendo al invisible. Prefirieron, igual que Moisés, ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por una parte, en la corte de Egipto había sabiduría humana, y por la otra, la sencilla palabra de Dios que le había revelado a Moisés sus propósitos para el pueblo a quien pertenecía y el destino para el cual los estaba preparando. Para esa época eran esclavos y se les maltrataba con crueldad. Moisés solo tenía la palabra de Dios para apoyarse. Sin embargo, desechó la corte de Faraón y dándole las espaldas al futuro promisorio que le ofrecía, salió como Abraham, abandonando su propia patria. Salió como viendo al invisible. El justo por su fe vivirá. Estos hombres arriesgaron todo apoyados en la palabra de Dios. Estaban dispuestos a sufrir por ello y, si fuera necesario, aceptar la pérdida de todo. La misma alternativa enfrentaba a muchos de los primeros cristianos. Tuvieron que enfrentar terribles predicamentos. Se les obligaba a decir, César es el Señor, y ellos respondían, no podemos decirlo porque sabemos que no es la verdad. Solo hay un Señor y es el Señor Jesucristo. Las autoridades insistían, si no dicen que César es el Señor, serán arrojados a los leones. Sin embargo, se rehusaron a hacerlo. ¿Sobre qué base? Sobre la base única de la palabra de Dios. Creían que cierta persona había venido a este mundo con gran pobreza en Belén, que había trabajado como carpintero y que luego había muerto en una cruz. También creían que era el Señor de gloria y que había resucitado de los muertos. En virtud a ello, declaraban que jamás reconocerán a César como el Señor. Lo arriesgaron todo, murieron por su fe y en la fe. Esta es nuestra posición como cristianos hoy. La alternativa presiona sobre nosotros cada vez con más fuerza. Hay todavía personas lo suficientemente insensatas para apoyarse en este mundo y lo que puede ofrecer. ¿Cuál es el principio que controla nuestras vidas? ¿Es el principio de los cálculos? ¿Es la sabiduría del mundo, con un análisis astuto y equilibrado de la historia y del conocimiento humano? ¿O es la palabra de Dios que nos advierte que esta vida y este mundo solo son transitorios y que ambos solo son una preparación para el mundo que ha de venir? No nos dice que demos la espalda totalmente al mundo, pero sí insiste en que tengamos un correcto enfoque del mismo. Declara enfáticamente que lo que realmente importa es el reino de Dios. Debemos hacernos en la presencia de Dios esta sencilla pregunta: ¿está mi vida basada en el principio de la fe? ¿Estoy sometiendo mi vida al hecho de que lo que leo en la Biblia es la palabra de Dios y es verdadero? ¿Estoy dispuesto a arriesgarlo todo, incluso mi vida basado en este hecho? Mas el justo por la fe vivirá.